apreciados que están con nosotros siguiendo las lecturas bíblicas, los devocionales, las reflexiones, los comentarios en cuanto a la palabra de Dios. Damos gracias por los que nos escriben, nos saludan y nos apoyan de alguna manera con estos programas para que podamos seguir adelante. Su fuerza moral y espiritual, sus oraciones son muy importantes para nosotros. Hemos llegado a la epístola a los Efesios. La ciudad de los Efesios, ubicada en una zona de Turquía actualmente, a las orillas de Turquía, lo que era la antigua Asia Menor. Esta era una ciudad de Grecia. Era una provincia conquistada por Roma. En aquel tiempo tenía quizás unos 300,000 habitantes y esto indicaba una ciudad populosa, una ciudad fuerte para aquella época. Llegaban personas de todas partes porque era muy comercial. Además tenía un templo poderoso de una diosa pagana llamada Diana. Los romanos le llamaban Artemisa. Así era esta poderosa ciudad. Bueno, tenía muchos visitantes. Hoy día es un lugar más bien desértico, quizás unos 30,000 habitantes. Es un lugar deshabitado. Lo que hay allí son ruinas históricas para la arqueología. En esta ciudad había tanto judíos como extranjeros. Y los apóstoles del Señor, especialmente Pablo, había comenzado una iglesia en ese lugar. Habían iglesias locales ubicados en distintas partes de la ciudad y esto representaba la iglesia de Éfeso. Cuando se enviaba una carta, un comunicado de parte de los apóstoles, pues la carta debía llegar a todas las iglesias para seguir la doctrina y para seguir las instrucciones necesarias. Bueno, no era como hoy en día, que se envía una carta a la iglesia evangélica de, supongamos, Abejales. Entonces llega la carta y no se lee por igual en todas las iglesias porque cada iglesia tiene un pensamiento diferente. Entonces una dice, bueno, Pablo envió una carta, pero yo opino de tal manera. Y luego la leen en la otra iglesia y dicen, bueno, yo opino de tal forma. Bueno, yo opino que no es así. Pienso que el apóstol Pablo está equivocado, porque no creo que tenga Pablo la razón. Esta carta no puede ser recibida aquí. Y así cada quien opina. Enviamos la carta a la iglesia de Barinas y entonces en Barinas comienzan de la misma manera. Estos opinan de una forma, los otros tienen otra opinión. En aquel tiempo no era así. La carta era leída en la iglesia de Éfeso y todos debían sujetarse a la norma y a la doctrina establecida por los apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo. Era una sola carta para todas las iglesias de la ciudad y esto significaba la iglesia ubicada en Éfeso. Todas las iglesias locales seguían la misma doctrina, tenían el mismo patrón y debían seguir el mismo lineamiento y la misma conducta, pero hoy no es así. Las iglesias están fracturadas y cada quien tiene una opinión diferente. Esto es muy complicado hoy en día. Yo no sé qué vamos a hacer cuando estemos delante del Señor, cómo le vamos a rendir cuentas si cada persona, cada iglesia tiene un pensamiento distinto y el uno dice, yo opino. Entonces, que si uno se pone en velo, que si los otros no se cortan un pelo de las pestañas, que si los otros opinan que la corbata es pecado, los otros que el bigote es pecado, que al púlpito no se puede subir con zapatos, que tiene que ser descalzos y cada quien tiene una opinión diferente en cuanto a la ropa o el púlpito o cualquier otra cosa.
Entonces, que si no pueden comer chorizo, los otros sí comen chorizo, que no pueden tomar café, que los otros sí toman café, y se discuten y se pelean y se dividen por estas cosas. Es muy complicado hoy decir, enviamos una carta a la iglesia de Cúcuta, porque hay tantas iglesias y tantos pensamientos y cada cabeza es un mundo. En este caso no era así. La carta fue enviada a las iglesias que estaban en Éfeso, distintas iglesias, pero eran una sola iglesia. Todas se comportaban por el mismo lineamiento. Eran iglesias locales, pero que seguían una misma doctrina. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a tener todos un mismo pensamiento, un mismo sentir en el Espíritu. De eso precisamente trata la carta a los Efesios. Habla de una sola iglesia, una misma fe, un bautismo. De eso habla el capítulo 4 cuando lleguemos a ese lugar. Entonces vamos a iniciar la lectura y que el Espíritu Santo sea guiándonos y ayudándonos. Inicia con un saludo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están extendidos por Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, el saludo inicia deseando gracia y paz, pilares fundamentales para la iglesia del Señor. La gracia que necesitamos, el favor de Dios para poder extender el Evangelio con poder y que las puertas se nos abran a pesar de la dificultad y la prohibición que tenían en ese tiempo de predicar al Dios invisible, al Evangelio de Jesucristo, a una, entre comillas, religión, como se creía, que era fundada por los judíos, como ellos creían, y que contradice a nuestra diosa Diana y a nuestros distintos dioses griegos y romanos. Y ahora vienen estos judíos a imponernos a su Dios y dicen que en el nombre del Hijo de Dios que se hizo hombre. Eso es absurdo. ¿Cómo un Dios se va a hacer hombre? Es una locura. Ellos están mal de la cabeza. Dicen que Dios se hizo hombre y que mandó a su Hijo y que de esa manera estuvo con nosotros. ¿Y cómo pueden matar a un Dios? Porque a él lo mataron, lo crucificaron. Estos judíos llamados cristianos están locos. Verdaderamente hay que perseguirlos y arrestarlos. A esos cristianos perseguidos, Pablo les desea gracia y paz en medio de la persecución, en medio de las distintas circunstancias. Además, tienen una filosofía muy extraña. El evangelio que ellos predican, esa noticia que ellos dan, es muy extraña porque se les ocurrió ahora robarse el cuerpo del Dios de ellos, al que llaman Jesucristo el judío, el Galileo, y se robaron el cuerpo, quién sabe qué harían con ese cuerpo. Y andan diciendo ahora que resucitó y que ellos lo vieron resucitado y que subió al cielo. Estos verdaderamente hay que atraparlos y llevarlos a un manicomio. ¿Cómo así que resucitó? No solamente se hizo hombre, sino que también le dio por resucitar. Hay que perseguirlos. Gracia y paz para ustedes que son criticados, que son perseguidos, que son encarcelados. Gracia y paz de Dios para ustedes. Les escribe su servidor, el apóstol Pablo, un apóstol de Jesucristo, no por voluntad de los hombres, sino por voluntad de Dios. Las cosas que les voy a escribir a los efesios, dice Pablo, son revelaciones poderosas que no se le dio en el Antiguo Testamento a ninguno de los profetas. Esto que les voy a escribir no lo escribió Daniel, no lo escribió Jeremías, tampoco Isaías, tampoco el poderoso Elías. Ninguno de los poderosos profetas del Antiguo Testamento recibió las revelaciones que yo tuve de parte del Señor, porque me subió hasta el tercer cielo. Si en cuerpo no lo sé, si en el espíritu yo no lo sé, pero allí se me dio revelaciones, palabras inefables, palabras difíciles de explicar. No estoy autorizado para explicarlas porque son demasiado profundas de las riquezas que el Señor nos ha dado.
pero lo que puedo explicarles, se los voy a explicar por cartas, por mensajes, por predicaciones, lo que esté a mi alcance. Lo que yo no esté autorizado, no se los explicaré. El Señor lo revelará en su debido momento. Pero aquí les va el saludo de Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Le escribe a los santos y fieles. Los santos y fieles son los asistentes a la iglesia, bautizados que ya son creyentes. ¿Y por qué fieles? Si todos los creyentes no son fieles y por lo menos no son fieles como deberían ser fieles. Pero el Espíritu Santo desea que sean fieles. A ellos les escribo, que procuren ser fieles, que procuren comportarse como es digno del Evangelio de Cristo. Como ustedes saben, casi ningún creyente se comporta como debería ser. Entonces deseo que puedan ser santos y que puedan ser fieles. A los efesios, a esa iglesia, a ese tipo de creyentes es que les estamos escribiendo. Entonces Pablo en su saludo comienza con una alabanza al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Comienza con alabanza como debería ser nuestra vida, con alabanzas al Señor siempre, que podamos decir, bendito sea Dios, pero de buena manera. A veces cuando estamos enojados decimos esa frase, bendito sea Dios. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que en un enojo digo esa frase, bendito sea Dios en molestia. Y no es correcto decir esa frase en molestia. Claro, es mejor que maldecir, evidentemente, pero si no se va a alabar a Dios de corazón, es mejor no usar en vano el nombre del Señor, porque se constituye en una ofensa, en un pecado. Cuando digamos bendito sea Dios, vamos a decirlo en el tono que se escribe esta carta, con alabanza, con alegría. Bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque con toda alegría les digo que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Él no está diciendo que Dios nos va a bendecir, que tiene bendiciones para darnos a nosotros en el futuro, aunque sí las tiene, pero Él está diciendo que ya nos bendijo, que una vez que recibimos la salvación, que una vez que hemos recibido este paquete, esta bendición, esta herencia tan maravillosa, el Señor nos ha entregado todas sus bendiciones que Él ya había apartado, ya había destinado para nosotros. Entonces, Él se refiere como si fuese en tiempo pasado, que Él ya nos ha bendecido, nos bendijo con, no dice algunas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, sino que Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. En estos días, en un devocional familiar, yo decía a mi familia las siguientes palabras. Voy a usarlas aquí, aprovechando el tiempo de este saludo. Le decía, los creyentes no están, es decir, no estamos conscientes de cuántas bendiciones nosotros tenemos. Tampoco estamos conscientes del peso de esas bendiciones. No estamos conscientes de la responsabilidad que implica el llevar esas bendiciones y tampoco estamos conscientes de cuál es el valor que tienen aquellas bendiciones. Repito, no estamos conscientes de lo que hemos recibido, no sabemos realmente qué contiene el paquete de bendiciones de la salvación. Y ningún creyente puede decir, bueno, yo sí estoy consciente, lo que pasa es que no, amados, no estamos conscientes. Quiero que comprendan que cuando un creyente está consciente de lo que se le ha entregado, es demasiado explosivo, no ligeramente explosivo. Y los creyentes que conocemos en su mayoría, nos incluimos todos, somos ligeramente explosivos. Es decir, estamos contentos, estamos gozosos, básicamente, diariamente expresamos nuestra alegría, nuestra paz y todas estas cosas. Pero ¿por qué los apóstoles llenaron el mundo con el Evangelio de Cristo con tanto entusiasmo?
¿Por qué a ellos les daban una paliza, los apedreaban, les rajaban la espalda a latigazos? ¿Y por qué ellos volvían a salir de la cárcel o del castigo o de la ciudad donde eran expulsados y ellos regresaban de nuevo a la misma ciudad con la misma alegría, con la misma insistencia y muy contentos? Decían ellos que estaban muy gozosos de ser tomados en cuenta para ser azotados y ensangrentados. ¿Por qué ellos seguían con la misma alegría, la misma euforia? ¿Por qué el mismo fuego si estaban siendo amenazados de muerte y perseguidos y puestos en la cárcel vez tras vez, martirizados una y otra vez? ¿Y por qué ellos regresaban con la misma alegría? Porque estaban muy conscientes, se les había revelado o se les habían abierto los ojos y los oídos de tal manera que estaban muy conscientes de que el paquete que llevaban consigo era demasiado exquisito, demasiado delicioso, demasiado brillante, demasiada riqueza, demasiados lujos. Ser cristiano era un lujo exageradamente grande y estaban tan conscientes del favor de Dios, de la bendición de Dios, que eran muy, pero muy explosivos, eran demasiado dinámicos e inquietos, porque estaban muy felices de ser creyentes, pues estaban conscientes de que el paquete que habían recibido contenía demasiadas bendiciones espirituales que ellos no podían ni siquiera con el peso de la felicidad. Amados hermanos, repito, entonces al observar a la iglesia moderna, la iglesia actual, la iglesia extendida por todos lados, no estamos hablando de esa misma calidad de conciencia. No estamos tan conscientes del peso de esas bendiciones, de esa responsabilidad y de lo que se nos ha otorgado, esa autoridad, eso que se nos ha delegado de extender el Evangelio por el mundo con poder y con autoridad y con moral, con dignidad espiritual. No estamos tan conscientes del brillo de lo que significa ser cristianos. Por eso simplemente sabemos que estamos bien, que estamos contentos y gozosos, pero hasta ahí, no pasa de ahí. Creyentes nominales, muy ligeramente superficiales, la mayoría, el 99% de los creyentes actuales. Entonces, mis amados hermanos, cuando veamos a creyentes muy explosivos como Esteban, dispuestos a morir apedreados, cuando veamos creyentes como los apóstoles que están dispuestos a ir a la cárcel y a volver a hablar y salir y una vez más enfrentar el mundo donde sea, donde les toque, hablando a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, a sus parientes, con gran explosión y dinamismo, y creyentes que son totalmente indetenibles, que son capaces de llenar la tierra del Evangelio de Cristo, decimos estos creyentes están muy, pero muy conscientes de las bendiciones que han recibido. Como todavía no los conocemos, pues bueno, unos a otros sin criticarnos, sin juzgarnos de mala manera, solamente nos animamos. Yo les animo a ustedes y también ustedes orarán por mí y me darán ánimo para seguir haciendo este trabajo hasta que pueda despertar nuestra conciencia y nuestros ojos sean abiertos de que las bendiciones que hemos recibido son gigantescas, demasiado grandes como para simplemente decir, ¿cómo estás, hermano? Y que el otro conteste, bien, bien, chévere, todo bien, todo normal. Bueno, si las cosas están normal es porque no estamos tan conscientes de lo que tenemos. Pero cuando somos demasiado explosivos y alegres para llevar el Evangelio arriesgando nuestras vidas a cualquier precio, sin importar las críticas, señalamientos, calumnias, persecuciones o lo que sea, es porque hemos despertado la conciencia de las bendiciones que hemos recibido. Entonces Pablo con mucha alegría, él sí está consciente porque fue llevado lógicamente al tercer cielo y él vio las bendiciones y estaba muy consciente de lo que tenía, pero él no logra explicarnos de qué tamaño son las bendiciones, no logra decirnos de qué nivel, de qué profundidad y anchura son y trata de explicarlas con las mejores palabras que él puede, pero él dice que palabras que son inefables, inexplicables y que no les dado a él explicarlas.
Entonces, si a nosotros, a cada creyente, el Señor nos llevara al tercer cielo como fue llevado Pablo, posiblemente descenderíamos de esa experiencia celestial con el mismo dinamismo, la misma alegría. Yo a veces he escuchado testimonios mentirosos de hermanos que dicen que fueron al tercer cielo y que fueron después al infierno, etcétera, 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 y luego predican campañas aquí y allá y luego vemos a estos hermanos dando mal testimonio y hasta descarriados. Entonces, ¿cómo pueden mentirnos de esta manera? ¿Usted cree que una persona que ha sido llevada al mundo espiritual y al tercer cielo y luego bajar al infierno, etcétera, luego se descarría? Esto es totalmente absurdo, pero los hemos visto hasta descarriados a estos hermanos que dicen tener esas experiencias. Mienten por tres cosas. En primer lugar, la Biblia ya se completó. Total que tales revelaciones ya no existen hoy. Ya se completó en Apocalipsis 22, fueron las últimas visiones que Dios le dio a los apóstoles y profetas y allí se cerró el canon de las escrituras y no se necesitan nuevas revelaciones ni añadiduras absolutamente a nadie. En primer lugar, por esa razón están mintiendo estos hermanos. En segundo lugar, mienten porque son mentirosos, simplemente son emocionalistas mentirosos que pretenden tener una posición dentro de las iglesias y por eso mienten con todas estas revelaciones y cosas. En tercer lugar, mienten porque muchos de ellos ni siquiera buen testimonio tienen y son muy flojos y perezosos para extender el evangelio y es imposible que una persona que ha recibido las mismas revelaciones de los apóstoles luego sea tan floja y perezosa y dé mal testimonio entre los creyentes. Entonces, por todos lados, por donde miremos, están mintiendo. No se necesitan esas revelaciones absolutamente a nadie porque las revelaciones ya nos fueron dadas en 66 libros de Génesis a Apocalipsis y no existen nuevas revelaciones. Tenemos es que leer las que ya están escritas. Entonces, simplemente de manera ilustrativa, y si se quiere un poquito irónica, digo, si a cada uno de nosotros nos llevaran al tercer cielo como a Pablo, cada uno de nosotros seríamos una explosión como Pablo. O por lo menos si cada uno de nosotros creyera sin ver, como dijo el Señor Jesús a Tomás. Tomás dijo, quiero ver para creer, quiero tocar las llagas para yo creer, yo mismo con mis manos tocar, palpar y mirar con mis ojos. Y el Señor le dijo, mira, mete tu mano aquí. Dijo, Señor mío y Dios mío, eres tú, Señor. Ah, porque has visto y has metido la mano en la llaga, has creído. Pero bienaventurado el que sin ver creyó. Así se nos dice en cuanto a las revelaciones de Pablo, entonces lo mismo. No tienen necesidad de ir al tercer cielo para creer. Ustedes crean lo que está escrito y nosotros debemos creerlo que las bendiciones que el Señor nos ha preparado son inefables, profundamente inexplicables y que simplemente las tenemos con nosotros, que debemos estar felices de ser hijos de Dios, poderosamente revestidos del poder de Dios, que no necesitamos todos estar hablando en lenguas ni tirarnos al cielo y al suelo y revolcarnos para decir que estamos llenos del poder de Dios y que se nos han dado tantísimas bendiciones que demandan de nosotros tantísima responsabilidad. No tenemos que ver para creer, tenemos que creer para ver. Así es de que creamos que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Usted no está en este momento sentado en su cama. Usted no está en este momento sentado en la silla de su sala. Usted no está en este momento de pie en la cocina tratando de no quedarse dormido al escuchar este mensaje. No, usted está sentado ya en lugares celestiales, con las coronas de la eternidad. Dios lo ve a usted ya en la gloria, ya lo revistió, ya lo bendijo, ya puso sobre su espalda, sobre sus lomos, tantísimas bendiciones que demandan responsabilidades suyas, ser un creyente explosivo, ser un creyente dinámico, ser un creyente dispuesto, ser un creyente gozoso de llevar la persecución, de llevar el nombre del poderoso Hijo de Dios, de nuestro amantísimo Salvador. Así de que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual, discernimiento, paz, alegría, capacidad, oratoria,
capacidad para hablar, para exponer, capacidad para poner sus manos en un enfermo y orar por él, capacidad para interceder por los pecadores en oración, rogando la salvación de ellos, capacidad para ir a su vecindario y hablar de parte de Cristo sin temor, sin miedo, y que suceda algo en el corazón de la gente cuando usted abra su boca. Capacidades que ya nos dio el Señor, esas y muchas más, porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual, capacidad de resistencia y resiliencia, si así lo puede usted comprender, resistir toda prueba, toda circunstancia difícil, capacidad de hablarle a la gente de alegría cuando en el mundo solo hay tristezas y malas noticias, capacidad de decirle a la gente que todo va a estar bien a pesar de que sabemos que las cosas están mal en la tierra, pero gracia para poder hablar en favor del Evangelio de Cristo y de la fe en Jesús. Todo va a estar bien, señora. Dios tiene el control de todo. Pero ¿por qué el mundo está así, amigo? ¿Por qué tanta tristeza en el mundo? ¿Por qué tanta pobreza, tanta miseria? Sí, nuestros ojos carnales solo ven a un mundo caído, pero nuestros ojos espirituales ven a Dios obrando en medio de la guerra que hay en Israel, en medio de la guerra que hay en Rusia, en medio de la guerra que hay en nuestro propio país, en medio de la política corrupta. Vemos a Jesucristo estableciendo su reino. Ya viene el Señor en camino con sus ejércitos celestiales y Él viene para establecer su reino milenial y todo será perfecto. Y nosotros tenemos ya las vestiduras y tenemos ya la corona y todo está listo, nuestras recompensas por nuestras labores, todo está preparado. Parece que estuviéramos demasiado mal, pero no lo estamos, estamos demasiado bien, pero esto pueden verlo los que tienen ojos espirituales. ¿Nos duele una rodilla? Sí, sí nos duele, porque estamos en este cuerpo humano, pero espiritualmente estamos viendo al futuro, estamos viendo la gracia, el favor del Señor. El Señor tiene todo bajo control. Él no nos está viendo aquí despedazados, Él nos está viendo en su gloria futura. Pero nuestra naturaleza humana y pecaminosa y caída solo nos muestra nuestra pobre condición de humanos y todo el tiempo nos hace sentir lástima de nosotros mismos. Pobrecito yo. Y no vemos las glorias del Señor en nosotros. Debemos tener más comunión con Dios y su palabra para que podamos ver esos favores del Señor y no sintamos tan profunda tristeza de ser cristianos. Oh, pobrecito yo, soy un pobre y miserable cristiano perseguido, sino que veamos nosotros con los ojos que el Señor nos ve. No soy pobrecito yo, sino soy digno, soy gozoso de llevar el nombre de Cristo, el poder del Evangelio en un mundo caído, donde todo mundo está pensando a qué país irse a vivir para ganarse unos euros y unos dólares. Nosotros estamos pensando cómo extender el Evangelio de Dios en medio de la ruina, en medio de la miseria, en medio de la pobreza, llevar el poderoso nombre de Cristo hasta el último rincón de esta tierra. Cómo ser predicadores que despertemos las conciencias de los pobres cristianos actuales que están viendo todo el tiempo es dólares, carros, bicicletas, motos en la tierra, vestidos lujosos y prendas de oro. Pobres cristianos con esta mirada. Nosotros tenemos que ver en lo espiritual, cómo nosotros extender el Evangelio con todos sus dones que tiene el Señor, dones espirituales, cómo extender la gracia, el favor, el discernimiento, cómo predicar poder de Dios, sanidades, milagros, especialmente para las almas perdidas, llenas de lepra, almas paralíticas, cómo decirles en el nombre de Jesús, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y camina con Jesucristo, toma tu lecho y anda. Que se levanten los muertos cuando nosotros predicamos, que los cristianos despierten sus conciencias cuando nosotros les hablamos, que los dones del Espíritu se manifiesten a tal punto que después de un mensaje como este, los cristianos salgan muy gozosos reconociendo, oye, yo no sabía realmente que yo era cristiano, no lo sabía. Le prediqué a una jovencita de cierta ciudad
Y era ella una niña cuando las conocimos, sus padres ya los habían bautizado y me da alegría que he vuelto a predicarle el evangelio, ayudar a esa familia con la palabra del Señor y recibo la noticia que siendo ya una mujer ella quería casarse y me pidió que por favor hiciéramos la ceremonia, hicimos la ceremonia y dijo, bueno, se me está despertando la conciencia, ahora quiero servirle al Señor, he venido orando por ella y el Espíritu Santo está salvando a esa familia y me dice, ahora soy adulta, a mí me bautizaron cuando yo era niña, yo no sabía nada de lo que hacía, pero ahora sí quiero servirle al Señor, quiero bautizarme, quiero ser fiel al Señor y quiero hacerlo por mi propia cuenta porque se me ha despertado la conciencia y el deseo de servirle a Cristo. Bueno, esta es la ventaja de predicar el evangelio bíblico, que despierte las conciencias y no digan simplemente sí, yo soy cristiano, uno más del montón. Uno más, un muñequito más en las iglesias que salta y salta y salta para Cristo. No, sino un creyente que no se conforma con esa saltadera, sino un creyente que quiere ser un hijo de Dios que extiende el poderoso mensaje del Evangelio al mundo entero, a pesar de la situación, de la crítica, de la situación país, de la situación social, política, económica, lo que sea. Creyentes que están conscientes que han recibido bendiciones espirituales que deben extenderlas a cada rincón, no que están esperando ser prosperados para predicar, están esperando conseguir un dinero para ir a predicar, están esperando estar mejores emocionalmente para ir a predicar, están esperando que el país se arregle su problema político para entonces ir a predicar. No. En medio de la ruina que sea, en medio de la guerra, de la crisis política, del problema que se esté viviendo, no estamos pensando en qué país del mundo ir a ganar dólares, euros, sino estamos pensando es cómo predicar el evangelio del Señor en medio de esta situación, cómo ayudar a extender el evangelio. No todos son evangelistas, no, no todos predican el evangelio abiertamente, no, pero todos pueden evangelizar el mundo, hablar a su familia, hablar a sus amigos, hablar a sus vecinos. ¿Por qué? Porque estamos gozosamente, profundamente gozosos de saber que hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales, que no estábamos conscientes, que estábamos sentados ya sentados en lugares celestiales, ya estamos allí sentados en lugares celestiales, ya Dios nos ve así en lugares celestiales. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. A partir del versículo 4, comienza a hablarnos de la doctrina de la predestinación en la salvación. Entonces, como este libro sí tiene mucha doctrina profunda, tiene mucho material para cada versículo escoger poderoso mensaje para nosotros, no podremos correr capítulo tras capítulo a mucha velocidad. Por tanto, nos detenemos aquí y entramos en el próximo capítulo en lo que tiene que ver con la salvación y la predestinación. Hemos sido salvados desde escogidos de antemano, desde antes de la fundación del mundo. Hoy hemos dedicado estos minutos para hablar del saludo y de las bendiciones que se nos han otorgado a nosotros por el hecho de haber sido llamados por Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.